A continuación, una pequeña localidad queda conmocionada por la muerte de un destacado vecino. Era muy conocido. Hay quien diría que incluso famoso, y otros tristemente famoso. Era un hombre controvertido en muchos aspectos y tenía muchos enemigos. Dos supuestos cómplices son acusados de homicidio. Uno queda libre, el otro es condenado a cadena perpetua. Era como si estuviera soñando, como una pesadilla. Eso fue lo que fue. Pasaron años hasta que la ciencia pudo confirmar cómo había muerto la víctima y quién o qué había sido responsable. Lo importante era conocer la verdad, y solo queríamos saber una cosa. ¿Ha sido un crimen? Durante décadas, el carbón fue el rey en Virginia Occidental, pero cuando empezó a pasar tiempos difíciles, afectó a muchas localidades del estado, entre ellas Yeager, antaño una próspera ciudad y ahora solo una sombra de lo que era. Todo el mundo conoce a todo el mundo, y en mi época había de todo: tiendas, cines, pistas de patinaje, iglesias. Era un pueblo pequeño que tenía de todo, pero no queda nada ya. Decenas de miles de mineros trabajaban en el condado y era una comunidad muy próspera. Pero ya no es así. Durante los años de gloria de Yeager y algún tiempo después, uno de sus vecinos era un hombre muy conocido por todos. Se llamaba Ebb Whitley, pero la gente solía llamarle Doc. Doc Whitley era el único médico del pueblo. Era el dueño de la única farmacia que teníamos. Y era seguramente el hombre más rico de la zona. Tenía una casa preciosa a orillas del río y muy cerca de la calle principal de Yeager. Era conocido, popular, algunos dirían que incluso famoso, y estaba muy implicado en las políticas sociales. Pero una fulminante caída, cuando tenía unos 60 años, lo dejó en una silla de ruedas. Y una mañana de marzo de 2005, esa silla de ruedas resultó ser un lastre mortal cuando la casa de Doc Whitley fue pasto de las llamas. Cuando llegaron los bomberos, vieron un sofá ardiendo en el salón. Lo rociaron con agua e inmediatamente subieron arriba, al dormitorio de Doc Whitley, donde lo encontraron muerto en el suelo. Doc Whitley tenía quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Atrapado en su silla de ruedas, el hombre de 70 años no pudo escapar del incendio. Vi una lona azul en el suelo, y fuera había periodistas y gente mirando. Doc se merecía algo más que una lona azul y que todo el mundo viera cómo lo sacaban. La gente estaba conmocionada por cómo había muerto. Fue tremendo. Y sé que todo el mundo se sentía un poco culpable. La habitación en la que encontraron a Doc Whitley tenía un gran agujero de quemadura en el suelo. Tanto en la planta de arriba como en la de abajo había bastantes daños causados por el fuego. El sofá de abajo estaba ardiendo cuando llegaron los bomberos unos 10 minutos después de recibir el aviso. El jefe de bomberos sospechaba que había habido dos focos de origen, algo que no suele ocurrir en los incendios accidentales. Pensaban que si el fuego había sido intencionado, el pirómano prendió fuego al dormitorio de arriba y luego quemó el sofá antes de salir para asegurarse de que el trabajo estaba hecho. El doctor Whitley no tuvo forma de escapar. No podía salir corriendo de la casa. No podía andar. Le fue imposible salir. La posibilidad de que fuera un incendio intencionado hizo que los agentes de policía buscaran acelerantes y, como parte del procedimiento estándar, guardaron las muestras del incendio en latas de pintura selladas. En casi todos los laboratorios de criminalística se utiliza la técnica de espacio de cabeza, un método por el que se recoge una tira de carbón activo y se pone en la lata de pintura con la muestra y se calienta durante 16 horas a unos 80 grados. Los compuestos orgánicos volátiles que quedan atrapados en los escombros del fuego se evaporan y quedan en el espacio libre, que es el gas sobre la muestra. Recogieron muestras en el lugar de los hechos. Y según el químico forense del laboratorio de criminalística, una de las muestras del suelo del dormitorio cerca del fuego contenía tolueno, un líquido inflamable y combustible que se encuentra en líquidos encendedores de carbón y otros productos. Esto dejaba una única posibilidad: incendio provocado, e implicaba que alguien había asesinado a Doc Whitley.
La cuestión era ¿quién? Muchos vecinos pensaban que la respuesta podía estar en un altercado que el doctor había tenido unas horas antes de su muerte. Parecía que tenía que ver con una serie de sucesos del día y la noche anterior. Y creo que eso sugestionó a todo el mundo, a mí también. Crímenes imperfectos. En un pueblo tan pequeño como Yeager, en Virginia Occidental, los vecinos rara vez se cansaban de chismorrear sobre Doc Whitley y Kathy Lively Hamilton, su enfermera desde hacía mucho tiempo y también gerente de la consulta. Kathy Lively y Doc Whitley siempre estaban discutiendo, pero también estaban muy enamorados. No había ninguna duda del romance que tenía Doc con la enfermera, pero eso no impedía que saltaran las chispas entre ellos, a menudo y en público. Trabajamos juntos 25 años. Y a los dos nos gustaba llevar razón. Así que teníamos que discutir sobre quién tenía razón y quién no. Después nos olvidábamos de que estábamos discutiendo y seguíamos con nuestras cosas. Estaban muy unidos. No tanto sentimentalmente, pero eran muy buenos amigos. La noche antes de que Doc Whitley muriera, él y Kathy tuvieron otro desacuerdo. Kathy Lively le dijo en algún momento de la discusión: «Te voy a matar, hijo de puta». Eso no significaba nada. Entonces habría matado a Doc muchas veces. Doc me echaba o yo me iba a diario. Por lo que sabemos, era algo que se solían decir entre ellos. Pero lo que no era normal es que Doc hubiera aparecido muerto al día siguiente. La policía local temía lo peor. Sobre todo, tras escuchar una extraña historia del hijo de 27 años de Kathy, Jason. Nada más saber que la casa de Doc Whitley se había incendiado con él dentro, Jason fue a la otra casa de Doc, a solo unos kilómetros de distancia, a contarle a su mujer lo que había sucedido. Jason Lively fue a su domicilio de Coon Branch Mountain a decirle que el Dr. Whitley había muerto en el incendio. Creemos que robó el ordenador del Dr. Whitley entonces, se lo llevó con la idea de venderlo y finalmente lo hizo. Los investigadores pensaban que Jason podía haber robado el portátil creyendo que la mujer de Doc no lo echaría en falta. Y la discusión que la madre de Jason había tenido con Doc la noche anterior presentaba otra posible motivación. La policía pensaba que Jason podía estar utilizando la farmacia de Doc para conseguir de forma ilegal medicamentos de venta con receta, algo que no hubiera sido posible si Doc hubiera cumplido su amenaza de despedir a la madre de Jason. Los agentes pensaban que Doc Whitley pidió a Kathy Lively que le devolviera su talonario de recetas, lo que significaba que no podía usarlo más y que Jason tampoco podría conseguir medicamentos de forma ilegal. Evidentemente, no se podía saber con seguridad que Jason usara el talonario de su madre. Pero ahora la investigación se centraba en otro hombre, un amigo de Jason llamado Brian Sawyers. Podríamos decir que Brian Sawyers estaba entre los principales delincuentes de la zona. Brian Sawyers es otro joven de la zona. Según él, había recogido a Tommy Owens y a Jason Lively y los había dejado en la entrada de la casa de Whitley por la mañana sobre las 8. Esto ponía a Jason Lively y a Tommy Owens en el lugar del incendio justo antes de que empezara. Y por eso, los dos hombres fueron acusados de su muerte. Los fiscales estaban convencidos de que tenían argumentos sólidos para un homicidio en primer grado. Cuando el jefe de bomberos dice que es un incendio provocado, y tienes un testigo que dice que Jason Lively estuvo allí por la mañana, y que la madre había discutido con el doctor, y que Jason se había llevado el ordenador, todo eso iba a ir en contra de Jason en el juicio. En una acción insólita, Jason Lively y Tommy Owens fueron procesados de forma separada. Jason Lively fue a juicio en noviembre de 2006. La fiscalía no lo tuvo fácil. Su testigo clave, Brian Sawyers, cambió su versión. Ahora decía que no había dejado a nadie en casa de Doc Whitley. Brian subió al estrado y desde allí se retractó de su testimonio. Dijo, no es verdad. Lo que dije a la policía no era verdad, solo lo dije porque me amenazaron. A pesar de este revés, la fiscalía siguió adelante. Comunicaron al jurado que había habido 2 focos de incendio, que la prueba de acelerantes estándar, la cromatografía de gases con espectrometría de masas, indicaba que había restos de acelerante en la casa y que Doc Whitley podría haberlo visto venir. El Dr. Whitley había expresado que tenía miedo de Jason Lively.
Jason Lively fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 15 años. 6 meses después, el supuesto cómplice de Jason, Tommy Owens, también se enfrentaba a un jurado. Y sorprendentemente fue absuelto. Lo cual hizo que mucha gente se preguntara por qué declaraban culpable solo a uno, si la fiscalía estaba convencida de que los 2 hombres habían provocado el fatal incendio. Crímenes imperfectos. Sid Bell tenía fama de ser un fiscal muy íntegro. Y cuando Jason Lively fue condenado a cadena perpetua por el homicidio del Dr. Whitley y Tommy Owens, el supuesto cómplice de Jason, fue absuelto, temía que pudiera tratarse de un error judicial. Como fiscal, quería saber más sobre la ciencia que estudia los incendios. Empecé a dudar de si realmente sabíamos lo que había ocurrido. Las dudas de Sid Bell aumentaron cuando supo de la investigación de otro incendio provocado que culminó en 2004. Me preocupaba el caso de Todd Willingham de Texas. Cameron Todd Willingham fue ejecutado en 2004 por matar a sus 3 hijos en un incendio que supuestamente provocó, pero ahora 9 científicos forenses creen que las pruebas demuestran que no fue un incendio provocado. Sid Bell oyó hablar de Cameron Todd Willingham, que fue ejecutado sobre la base de lo que después fueron hipótesis científicas falsas sobre los incendios. ¿Era posible que Jason Lively estuviera cumpliendo cadena perpetua por una hipótesis científica errónea? Sid Bell recurrió a Craig Byler, un científico que confirmó que Todd Willingham fue ejecutado por un incendio provocado que, según muchos analistas, nunca ocurrió. Yo quería saber la verdad, quería saber lo que había pasado realmente, quería confirmar cuál había sido la causa del incendio. Byler reexaminó las pruebas por las que se condenó a Jason Lively. Byler podría haber dicho, estoy de acuerdo, fue un incendio provocado, fue intencionado. Pero evidentemente él no dijo eso. Dijo que pensaba que había sido un cortocircuito fatal. Era una prueba exculpatoria. Sin embargo, eso no era suficiente para sacar a Jason de la cárcel. Pero el hombre que, según la fiscalía, fue su cómplice había sido absuelto. Y para Jason, eso era una posibilidad para salir de la cárcel. Su absolución me benefició a mí en todos los sentidos. Hicieron todo lo posible para que Tommy dijera que yo estuve allí. Y él lo negó y se arriesgó a ir a juicio. Se lo jugó todo. Byler creía que Jason era inocente y se centró en el agujero quemado en el suelo del dormitorio de Doc Whitley. Las fotografías mostraban que la parte superior del suelo era la parte menos quemada. El revestimiento y las vigas de debajo de la superficie sufrieron la mayor parte de los daños. Si habían vertido algún acelerante sobre el suelo, como afirmaba la fiscalía, los mayores daños deberían haber estado en la superficie del suelo, no debajo, en el revestimiento y en las vigas de soporte. Los fuegos van hacia arriba y, por tanto, cuando se vierte un líquido inflamable sobre un suelo de madera, no se hace un agujero en el suelo porque el fuego va hacia arriba. No es el líquido lo que quema, son los vapores del líquido evaporándose los que queman. Este vídeo, sin ninguna relación con el caso, ayuda a explicarlo. La mujer vierte gasolina en el coche, pero cuando espera para encender el fuego, los vapores de la gasolina se concentran en el interior del vehículo. Y eso es lo que quema. O, en este caso, explota, cuando la mujer prende fuego. Y como se ha demostrado, cuando viertes un líquido acelerante en el suelo, no hace un agujero en el suelo. Es muy difícil que ocurra eso. Por tanto, si el incendio que mató a Doc Whitley no fue provocado, ¿dónde y cómo empezó? La casa era antigua y en las fotos se podía ver un cable eléctrico que atravesaba justamente el agujero del suelo. Las nuevas pruebas confirmaban que el fuego comenzó en ese cable defectuoso en el revestimiento del suelo y llegó hasta el dormitorio de arriba. Esto hizo el agujero en el suelo. Los rescoldos cayeron por ese agujero y prendieron fuego al sofá del piso de abajo, creando lo que parecía un segundo foco del incendio. En este caso, el Dr. Byler descartó otra posible causa del incendio. Se había originado en las vigas. Esto contradecía totalmente la teoría de la fiscalía. Pero por ahora, no admitía los argumentos de inocencia de Jason Lively. Y cuando llegaba a su 11º año de condena, la vida entre rejas era cada día peor.
Mientras estuve en la cárcel, me tenían que mandar dinero para mantenerme. Y no era más que una carga. A veces sentía que no servía para nada y no quería seguir viviendo. Crímenes imperfectos. En julio de 2017, la organización Innocence Project de Virginia Occidental asumió el caso de Jason Lively. Creían que había sido condenado por un posible error en el análisis forense de incendios provocados. Teníamos a un cliente objetivamente inocente si el Dr. Byler estaba en lo cierto, pero la ley no está preparada para eso. El nuevo equipo de defensa de Jason tenía un aliado inesperado, Sid Bell. El fiscal que puso entre rejas a Jason ayudó a reactivar la investigación. Alguien de mi equipo me preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué contrataste a un experto que ha terminado ayudando a la defensa? Y le dije, porque quería saber la verdad. Quería saber qué pasó realmente. La fiscalía no estaba convencida y recurrió a un destacado experto en incendios de Virginia Occidental, Glenn Jackson, el químico forense que revisaría el informe de Byler. Mi especialidad es la espectrometría de masas como técnica de análisis. Los análisis de Jackson también determinaron que el fuego que mató a Doc Whitley fue accidental y provocado por un cableado eléctrico defectuoso. Pero la Fiscalía y los investigadores de incendios originales querían saber por qué en la investigación inicial la cromatografía de gases con espectrometría de masas mostró la presencia de un hidrocarburo llamado tolueno en el lugar del incendio. El tolueno se encuentra en todo tipo de productos. Por ejemplo, el disolvente de pintura es un tolueno bastante puro. Cuando te compras zapatos nuevos, el olor a zapatos nuevos es tolueno. Y si alguien lleva unas zapatillas nuevas y pisa disolvente de pintura, es muy difícil saber cuál es la fuente del tolueno. ¿Es de la zapatilla o es del líquido que ha pisado la zapatilla? Y ese es el tipo de problema al que se enfrentan los analistas de incendios. Todas las sustancias tienen composiciones químicas únicas. La cromatografía de gases con espectrometría de masas identifica composiciones químicas vaporizando muestras y luego comparando los resultados en una inmensa base de datos, una biblioteca de firmas químicas. Así que se puede analizar y ver qué hay en el carbón, por ejemplo. Según la fiscalía original, la gasolina o un líquido inflamable produjo el tolueno en el lugar del incendio. Pero esos componentes también deberían haber aparecido en los análisis. Sin embargo, no fue así. El pico alto del gráfico mostraba solo tolueno. La gasolina sin duda contiene tolueno. También contiene otros compuestos aromáticos que siempre están presentes en perfiles similares. Y en este caso particular es muy fácil excluir categóricamente la gasolina como posible líquido inflamable, porque todos esos otros compuestos aromáticos eran inexistentes. Entonces, ¿de dónde provenía este tolueno casi puro del incendio? Del propio fuego, probablemente gracias a un proceso llamado pirólisis. Cuando las sustancias orgánicas experimentan pirólisis, que es una especie de daño térmico, también liberan una amplia variedad de sustancias químicas que no estaban presentes en el material original. Durante el incendio, la combustión del suelo de madera probablemente creó tolueno a través de un proceso perfectamente natural de pirólisis. El error que hizo que Jason acabara en la cárcel fue que el análisis concluyó que él puso el tolueno allí, cuando en realidad lo había creado el propio fuego. Eso costó a Jason 14 años de prisión. Pero todo el mundo coincide en que fue un error inocente. Yo estaba totalmente convencido de que esas condenas eran injustas y de que tenían que absolverlos. Resulta muy difícil reconocer errores, aunque fueran errores accidentales o aunque fueran difíciles de evitar en el momento. La ciencia ha evolucionado mucho desde 2005 y ahora tenemos más recursos y nuestras interpretaciones son más avanzadas ahora que antes. Un hombre que ha pasado 13 años en la cárcel podrá vivir el resto de su vida en libertad gracias a las nuevas pruebas que anularon su condena. En septiembre de 2020, Jason Lively, condenado a prisión por una hipótesis errónea y absuelto por el rigor científico, fue por fin absuelto y fue libre para abrazar a su madre, casarse con su prometida y seguir con su vida. Me sentí bien. Claro que me sentí bien. Fue maravilloso. Vino todo el mundo, todos mis amigos, mi familia. Todos estuvieron allí apoyándome. Fue genial verle torcer la esquina.
con ropa de calle y con una gorra de los Yankees. Ese primer abrazo y beso fue como volver a nacer. Le pude tocar, abrazar. Fue el mejor día de mi vida, además del día en que nació Jason. El sistema penal se basa en la búsqueda de la verdad, en averiguar la verdad. La ciencia fue el caso. La ciencia fue nuestro caso totalmente. En realidad, la razón por la que las cosas fueron tan mal en este caso fue porque la gente no prestó la debida atención a la ciencia.